Un cordial saludo para todos, muchas gracias a todas las personas que se conectan con nosotros con ese Facebook Live que les habíamos anunciado desde hacía tiempo. Me complace también muchísimo saludar a quienes aceptaron hacer parte de este panel, amigas y conocidas del alma, como son Ana Mercedes Gómez, Luchi Viernes y Juanita Naranjo. Gracias a las 4 por estar aquí con nosotros. Hola Juanita, hola Ana Mercedes. Bueno, a partir de este momento que empiezan a conectarse las personas con nuestro Facebook Live, les voy a compartir en este momento una pantalla para contarles cómo vamos a hacer esta hora de acompañamiento a ustedes y de reflexiones con ustedes. Tenemos entonces, como les decía, Ana Mercedes Gómez, muy conocida por muchos de nosotros. Ella es periodista y actualmente pues se dedica a leer, a escribir y a acompañarnos en momentos como este. Tenemos a Luz Ángela Vierner, a quien le decimos muchos cariñosamente Luchi. Ella es de profesión odontóloga, pero ahorita está dedicada también a cultivar su espíritu, a disfrutar a su familia. Y finalmente tenemos a Juanita Naranjo, que es politóloga. También comparten muchos escenarios con nosotros porque las cuatro, somos miembros del Centro de Fe y Culturas de Medellín. La agenda que vamos a realizar esta tarde es la siguiente, pues está este saludo y una introducción que haremos al panel. A continuación escucharemos entonces a Ana Mercedes Gómez, después nos hablará Luz Ángela Vierner y finalmente en el panel estará Juanita Naranjo. Una vez hayan terminado ellas sus intervenciones, yo procederé a leer preguntas de las que nos han hecho en nuestro Facebook para que alguna de ellas las responda. Finalmente haremos una conclusión y un cierre. Espero de verdad que todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros disfruten de estos momentos que les vamos a compartir y sobre todo que también lleven a su interior las reflexiones que cada una de ellas nos va a hacer. Son mujeres de verdad que le han puesto mucho corazón y mucha alma a este panel y a este tema de Somos Frágiles y sé que lo vamos a disfrutar mucho. Como muchos de ustedes saben, a principios del mes de julio, el Centro de Fe y Culturas hizo público un documento que había trabajado durante mucho tiempo que se llama Para Recordar, aprendizajes que nos deja la pandemia. Ese fue el documento que inspiró estas reflexiones. El documento nos habla de 7 aprendizajes. El primero, somos frágiles, pertenecemos a una sola humanidad, acertamos al reconocer y aceptar la verdad de los hechos, no debe haber excluidos en la sociedad, instituciones públicas siempre al servicio del bien común, decisión y acción desde la ética y el cuidado, y finalmente la vida interior, eje de la transformación. Somos frágiles. Ese fue el primer aprendizaje que el Centro de Fe y Culturas nos propuso para todos nosotros. Y ese es el aprendizaje del que vamos a hablar esta tarde. Entonces yo quiero invitar ahorita al micrófono a Ana Mercedes Gómez para que sea ella la que abra este panel y nos comparta sus reflexiones sobre ese aprendizaje de Somos Frágiles. Ana Mercedes, bienvenida y nuevamente muchas gracias. Y gracias, Jenny. Un saludo para Juanita, para Luchi y obviamente para todos los que están participando a través de las nuevas tecnologías. Bueno, pues yo voy a hablar un poquitico sobre sí, es la fragilidad, pero relacionada con la comunicación y la globalización de las comunicaciones. Realmente, pues somos vulnerables como seres humanos. En este momento somos 8.000 millones de habitantes. China tiene 1.500 millones de habitantes. Como dice el documento, no somos invencibles y no podemos seguir sintiendo orgullo y poder porque nos hemos dado cuenta de que somos frágiles. Y como dice el documento, que no somos necesarios para el planeta Tierra. Es más, lo dice el documento, pues si vamos a comparar la aparición del hombre en el planeta Tierra, es muy reciente,
con respecto a toda la formación y toda la vida que hubo antes en el planeta Tierra. Y es más, en este momento de pandemia hemos visto cómo la naturaleza se ha regenerado. Recuerdo ver una tortuga gigante que se volvió a ver en una playa no sé dónde, que no se habían visto, porque los hombres no les dejábamos estar en su hábitat como debe ser. También no estamos listos pues para salir de esta pandemia, pero sí, somos muy frágiles. Ahora, ¿cuál es el papel, el rol que las comunicaciones han tenido? Yo voy a ir hacia atrás hablando de otras pandemias y después les voy a decir por qué. Vamos a hablar de una más o menos reciente, la gripa H1N1 de 2009-2010. Los habitantes del mundo en ese momento es 6.800 millones. Esa pandemia mató a 285.000 personas. Estuvo en más de 200 países según los datos de la ONU, pero son, según la ONU, 206 países en el mundo. Empezó en México y se expandió por todo el mundo. Ya estaban empezando las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y hasta ahí quiero dejar para ahora hacer la reflexión. Me voy a referir a otra pandemia varios años atrás. En 1968, 1969, cuando el mundo tenía 4.000 millones de habitantes, apareció una pandemia que se llamó la gripa de Hong Kong o el Hong Kong Flu. Apareció el 13 de julio de 1968 en Hong Kong, aunque Hong Kong, recordemos que era protectorado inglés, pero una isla superpoblada, muy cerquita al continente chino. Pero también dicen que no, que apareció fue en la China continental y después pasó a Hong Kong y después pasó a muchos otros países, Singapur, Filipinas, Finlandia, en fin, y llegó a California. ¿Y por qué llegó a California? Porque estaba la guerra de Vietnam, Estados Unidos estaba participando, apoyando a Vietnam del Sur, y los soldados norteamericanos llegaban por el Pacífico a Los Ángeles. Entonces pasó a Los Ángeles la pandemia y ya después se regó por toda América Latina también y obviamente el resto de Estados Unidos. Esa pandemia produjo 1 millón de muertos, según las cifras que uno puede mirar. Bueno, ahora sí me voy a ir mucho más atrás y fue a la gripa mal llamada española. Tiene este nombre porque España no estaba participando de la Primera Guerra Mundial, que fue, recordemos, de 1914 a 1918. Como no estaba participando en la guerra, sus comunicaciones no estaban controladas. Además, en ese momento ya el telégrafo funcionaba para estos países, pues, digamos, en vías de desarrollo, o sea, como se decía en esa época, subdesarrollados. Pero ya la radio ya, se usó mucho en Europa con fines, pues, para la guerra, exceptuando España. ¿Qué pasó en esa gripa y por qué digo que mal llamada española? Porque no hay certeza dónde apareció. Unos dicen que apareció en el estado de Kansas, en Estados Unidos, en un cuartel militar de los soldados que estaban participando de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Primera Guerra Mundial, y pues iban a casa. Había pues como épocas de descanso o ya terminaban su misión. Otros dicen que apareció fue en China. También es posible que haya sido en China, y otros dicen que apareció en Brest, en Francia, que era donde había gran concentración de soldados. ¿Qué fue lo impactante de esta pandemia? Lo impactante de esta pandemia es que por primera vez había habido pues muchas pandemias en el mundo, pero la población mundial de 1.500 millones infectó
a 800 millones de personas, es decir, prácticamente a la mitad. Pero lo bien diferente con esto es que no atacó solamente a los niños y a los viejos, llamados ahora eufemísticamente adultos mayores, sino que también afectó y sobre todo a los jóvenes. Entonces, murieron muchos jóvenes en esa época, en esa pandemia de la gripe española de la Primera Guerra Mundial. Pues obviamente que esto afectó mucho al mundo, porque el mundo, sobre todo Europa y Estados Unidos, se quedaron sin mucha juventud para mantener el aparato productivo, en fin, para todas las cosas, para estudiar, para investigar, para todas estas cosas. Pero ¿por qué yo hablo de estas tres pandemias? Hablo de estas tres pandemias porque yo creo que la gran diferencia es la comunicación. En la pandemia española, pues las comunicaciones eran mínimas, tanto que las cifras, es curioso decir, porque dicen que los muertos son entre 50 y 100 millones, o sea, otro tanto, pues son muy precisas las cifras. No había mucha manera de tener información, no había todos estos avances. En la gripa de Hong Kong, pues todavía tampoco había absolutamente nada de las nuevas tecnologías. Y en el H1N1, que fue en 2009-2010, apenas estaban empezando las nuevas tecnologías. Es decir, entonces, la globalización de las comunicaciones es lo que ha hecho que ahora estemos todos enterados de qué está pasando. Bien o mal, porque claro, no hay legislación todavía que controle las nuevas tecnologías de información y de comunicación. Siempre las leyes van después de los hechos. Todavía no hemos podido aprender a prevenir, a prever qué es lo que puede pasar. Entonces, pues las TICs todavía son muy poco controladas. Y desgraciadamente la mayoría de los medios de comunicación se están alimentando para informar de todo lo que aparece en estas nuevas tecnologías de información y comunicación, de lo que aparece en Twitter, de lo que aparece en WhatsApp, y sabemos pues de las noticias erróneas o fake news que se llaman en inglés y ya se ha popularizado ese nombre. Entonces, ¿cuál es mi reflexión? ¿Es la comunicación buena o mala? Siempre he dicho que los medios de comunicación son educación no formal y por lo tanto es más sutil, que al informar forman o deforman, pero de todas maneras transforman. Entonces, en los medios de comunicación, yo creo, hay que tener mucho cuidado de qué se informa, cómo se informa, para que sirva al bien común, para que alerte verdaderamente como debe alertar a la humanidad. Y creo que ahora hay exceso de información. Entonces, obviamente que esta pandemia nos está pudiendo, obviamente que esta pandemia es muy grave, pero también hay una cantidad, repito, de desinformación y que se remite pues a los medios de comunicación, tanto los tradicionales, radio, televisión, prensa, como todas las nuevas tecnologías de información, perdón, y de comunicación. Entonces ahí es donde yo quiero hacer la reflexión. ¿Cómo estamos comunicando? ¿Estamos comunicando bien o estamos comunicando mal? Somos una humanidad amenazada, vulnerable, frágil, exactamente. También, como nos dice el documento, está el calentamiento global. Pues el calentamiento global, aunque afecta a Sudamérica y al sur de la línea del Ecuador, afecta más al hemisferio norte, porque el polo norte no es un continente, son unas placas de hielo que flotan en el mar y el deshielo
con las corrientes del Golfo, es el Golfo de México que llega hasta el polo, con el Golfo de México, entonces se deshiela más fácilmente, no así el sur, porque el sur es un continente, tiene una plataforma continental y es un continente, la Antártida es un continente. De modo pues que sí, estamos en una época de crisis, estamos en una época de fragilidad y nos damos cuenta que el ser humano es muy frágil y que tenemos que cambiar el modo de estar en el mundo. Creo que por ahora puedo decir hasta acá y entonces darles paso a las otras personas, a Luchi, a, a, a Juanita, etcétera, y a Jenny, y las personas que después vayan a preguntar. Gracias, Ana Mercedes. Muchas gracias por tu reflexión que sin lugar a dudas pues nos pone en un contexto de pensar en esa fragilidad de los medios de comunicación hoy en día. Vamos entonces a darle la palabra a Luz Ángela, como le decimos Luchi, cariñosamente. Luchi, tienes tú la palabra. Bienvenida a este panel. Gracias, Jenny. Bueno, yo quisiera como entrar haciendo una primera reflexión de lo que significa, de lo que es realmente la fragilidad. O sea, ¿qué es algo frágil? En el diccionario uno busca y ser frágil significa que se rompe fácil, que o sea, tiene demasiada delicadeza, que su resistencia es muy poca. Pero cuando realmente uno empieza a pensar alrededor de qué se es frágil, hay que compararlo, porque uno puede ser frágil en relación al clima, en relación hasta a la delicadeza. Si yo tomo una mariposa con los dedos, le puedo dañar las alitas. Entonces, uno puede ser frágil por la fuerza, pues frágil en relación a la fuerza, a la indiferencia, a las opiniones de otros. Entonces, el hombre ha desarrollado toda su fortaleza en relación a ciertas cosas que le dan seguridad. Pero donde está la fortaleza del hombre, está también su gran fragilidad. Si nosotros miramos el hombre con todas las construcciones que hace a lo largo de la vida, lo que está buscando es una seguridad en el entorno para poderse mover, para poderse sentir cómodo en el lugar en que está. Entonces esto se puede mirar muy diferente de acuerdo a cada edad de la persona. Si nosotros vemos en el caso del COVID en este momento, un niño pequeño que oye las noticias, lo que está sucediendo, ve las medidas que se toman y le pregunta al papá o a la mamá, oye, nosotros nos vamos a morir, nos vamos a enfermar. El papá y la mamá le van a decir, no, oye, no, tú no te vas a enfermar si tú usas la máscara, si tú te lavas las manos. Entonces, esto, el niño, la seguridad, entonces la vulnerabilidad de ese niño, o sea, esa parte de fragilidad del niño se ve superada porque tiene toda la confianza en los papás. Muy distinto a un adolescente, porque a un adolescente puede sentir miedo de estar viviendo el COVID, pero pues si el papá y la mamá le dicen, oye, no te preocupes que no te va a pasar nada, eso no va a superar su intranquilidad. Entonces, ese muchacho que está empezando a salir al mundo, está empezando su autonomía, se siente absolutamente frágil, porque si el mundo que quería explorar era desconocido, este es doblemente desconocido. En el caso de un hombre, un muchacho entre los 18, 30, 35 años que ha terminado su universidad, que digamos que quiere casarse, que se quiere ir a vivir solo, que quiere tener un hijo, pues se le cambiaron los planes completamente, porque este muchacho está frente a una realidad diferente y ahí aparece su fragilidad. Él le había apostado todo a esa vida que hoy es muy difícil para él repetir. De hecho, nosotros miramos en las cifras de los contaminados, las personas que más están afectadas están en ese rango de edad, porque para ellos todavía les da muchísima dificultad
sentirse frágiles. O sea, todavía está la construcción que han tenido frente a esas expectativas de vida que tenían, que no les cabe en la cabeza que sean frágiles, ¿ya? También está el caso de los emprendedores, de los que tienen empresas y el contexto cambió completamente, o sea, apareció esa fragilidad. O los ancianos, quienes en este momento de la vida le han apuntado todo a la compañía de su familia, a disfrutar sus hijos, sus nietos, a estar en un clima de seguridad, y cambió completamente todo. Entonces, el COVID para todos ellos, para todos nosotros, ha llegado a ser como un momento en que tenemos que entrar a desarrollar una mirada en la que nosotros podamos reflexionar, en la que nosotros nos podamos reubicar para poder arrancar un camino. Yo veo esto como una crisis, realmente la palabra crisis la asocio es al tema de todos los cambios que es capaz de producir, todos los cambios que es capaz de producir. En esta crisis entonces se evidencian un montón de fragilidades. Parece ser que estamos teniendo problemas con la conexión de Luchi. Vamos a ver, Luchi, si haces algo ahí con tu computador, porque estas tecnologías apenas las estamos empezando a conocer, y con esta tarde tan lluviosa, por lo menos desde donde yo estoy generando, que es aquí en Envigado, está cayendo un aguacero bastante fuerte. Entonces, siento que se le cayó la llamada a Luchi, pues estamos viendo que ya no aparece en escena. Entonces, Juanita, ¿qué tal si entonces lo haces tú mientras Luchi soluciona los problemas técnicos que se le están presentando? Claro que sí, gracias Jenny. Pues un saludo muy especial a todos y todos los que, todas y todos los que están conectados. Muchas gracias al centro pues como por esta invitación. Y bueno, después de este recorrido como histórico que nos hizo Ana Mercedes y de esta reflexión, digamos, de los distintos momentos de la vida en donde los seres humanos nos podemos sentir frágiles, especialmente en este contexto, yo quiero hacer una reflexión como un poquito más humana y más, digamos, aterrizada de lo que personalmente cada uno puede haber estado sintiendo en este tiempo de pandemia y en este tiempo de encierro y de aislamiento social, pues que sin duda es una cosa no sin precedentes, pero sí que pues por lo menos a mi generación y a la generación de casi todos los que están acá conectados seguramente no habían vivido. Yo creo que esta crisis nos puso a todos y a todas en un estado como de desnudez, de inseguridad, de desprotección, que pone en evidencia que somos frágiles, que es justamente la reflexión pues, que nos convoca el día de hoy, que somos una raza, una especie que es frágil, y pone en evidencia que una partícula chiquitica puede poner en riesgo nuestras vidas y pues de hecho está acabando con la vida de miles de personas en el mundo y nos ha obligado a transformar nuestras maneras de relacionarnos y nuestras maneras de convivir y de relacionarnos con otros, etc. Pero pone también en evidencia que gracias a nuestro sistema económico y a nuestra escala de valores, a las prioridades que hemos definido como sociedad en términos económicos, en términos morales, en términos sociales, digamos, el bienestar del ser humano se ha puesto en un nivel pues no tan prioritario como debería serlo. Estas dinámicas y estas lógicas nos han obligado a movernos en un frenetismo, en un afán, nos ha impuesto estándares muy elevados que nos impiden reconocer justamente que somos frágiles. Y yo pienso en esa fragilidad en dos vías. Por un lado, pues el título de este conversatorio, de este diálogo que íbamos a tener hoy, era Las mujeres tienen la palabra, y estamos pues 4 mujeres hoy hablando. Y en algún momento alguien que recibió esa invitación me decía, van a hablar de la fragilidad de las mujeres. Entonces eso me hizo pensar que, pues, justamente por la cultura en la cual estamos inmersos, la cultura de la cual hacemos parte, que es una cultura patriarcal y demás, pues se han creado unos estereotipos de género que indican que las mujeres somos
débiles, somos sensibles, somos delicadas, somos ordenadas y tal vez pues también somos frágiles. Y entonces luego los hombres son fuertes, vigorosos, líderes, y entonces no pueden ser frágiles. Creo que esta crisis es un buen momento para pensar si es verdad que es que la fragilidad sea propia de las mujeres, y creo que la respuesta es que no. Somos todos como seres humanos frágiles, y esos estereotipos de género lo que han hecho es que han generado masculinidades dañinas en donde está la creencia de que pues los hombres no lloran, los hombres son fuertes, son rudos, pelean, hablan duro, y el amor se torna pues como un asunto transaccional y demás. En este contexto y en el contexto como del encierro y en el contexto pues de lo que estamos viviendo como sociedad en el mundo, también se ha puesto en evidencia justo en el marco pues de esta fragilidad, pues que nuestro bienestar está en riesgo y que no solo mujeres, sino también hombres, estamos sufriendo ansiedad, las cifras de suicidio se han aumentado, en general los indicadores de salud mental en el mundo pues han puesto en evidencia que se han aumentado los casos de depresión y los casos de ansiedad, y de hecho muchas de las iniciativas que hubo al principio de los primeros meses de la pandemia eran justamente para ofrecer atención psicosocial para personas que estaban pasando por un mal momento, porque el encierro nos ponía al frente, digamos, miedos, angustias, y creo que en realidad es que el frenetismo de la vida diaria pues nos cancela, no nos permitía como darnos cuentas de ellos, y bueno, pues obviamente está el miedo sobre el virus, pues que no es más que el miedo a la muerte. Y entonces yo creo que una de las cosas que estos miedos, estas angustias, estos estereotipos y demás ponen en evidencia es que nos necesitamos unos a otros, que todos sentimos miedo. Esta es la cola de mi gata que está aquí en mis piernas. Sentimos miedo, dolor, angustia, ansiedad en igual medida, sin importar nuestro género, y pues que el encierro ha sido prueba de ello. Pensar en ello me llevó además a pensar que tenemos una necesidad pues que es primitiva casi de vivir en sociedad. Somos seres políticos y por lo tanto somos sociables, y desde los orígenes de la humanidad hemos sobrevivido es gracias a que estamos juntos, nos acompañamos, construimos en comunidad, y nuestra vida tiene sentido es gracias a quienes nos rodean. Y es en esa relación en que encontramos sentido y valor pues, de la vida misma. A propósito de esto, este tiempo yo creo que ha sido también una oportunidad para valorar mejor las relaciones que tenemos con otros. Justo en estos días leía una profe de AFIT, a quien admiro mucho, escribía que la vida ha dejado de ser gente con la que te cruzas y se ha centrado en ser aquellos con quienes, pues, se ha centrado en aquellos con quienes eliges estar. Y creo que al encontrarnos en este estado como de indefensión, lo que nos queda es la compañía de quienes son importantes para cada uno. Zygmunt Bauman es un filósofo bien interesante que ha hablado y que ha cuestionado mucho la sociedad en la que vivimos, y cómo las estructuras sociales, políticas y sobre todo económicas han cambiado las dinámicas de relacionamiento. Y él cuestiona cómo en este tiempo las relaciones humanas se han asumido como transacciones bancarias, como relaciones de consumo que exigen una satisfacción instantánea del deseo, y por lo tanto es muy difícil que florezcan sentimientos profundos y duraderos. El amor verdadero yo creo que exige humanidad, coraje, fe, disciplina, pues respeto, y pues digamos que la manera frenética y acelerada como se vive el amor en estos tiempos, pues no permite que eso sea posible. En última instancia, creo que cuando nos preguntamos por fragilidad, necesariamente tenemos que pensar en las necesidades más elementales del ser humano, en donde, como ya mencioné anteriormente, pues está el relacionamiento, y esto va pues, y más allá del relacionamiento es el amor mismo, de la vida y la vida en comunidad, pues no solo el amor romántico, sino el amor por quienes me rodean y con quienes convivo y con quienes construyo. García Márquez, por ejemplo, en alguna entrevista que le hicieron hace muchos años, en algún momento le preguntaban como cuáles eran sus temas
pues predilectos, y él decía pues que el amor era el único tema que importa, pues que es el único tema relevante, el amor y la muerte. Y el tema que nos convoca hoy yo creo que se conecta pues profundamente con ambos. Al reconocernos frágiles y al aceptar nuestra vulnerabilidad, creo que podemos reconocer que tenemos necesariamente que reconocer que nos necesitamos, que necesitamos relaciones profundas, colmadas de sentido y de amor para poder avanzar y para encontrar paz. Paz interior y también paz en un sentido amplio como sociedad. Al reconocerme frágil, necesariamente reconozco al otro como frágil y eso exige niveles muchísimo más elevados de empatía para entender el dolor del otro, la frustración del otro, el sufrimiento del otro y pues también la alegría y la dicha y la belleza, etc. Reconocer nuestra fragilidad con humildad y con apertura nos permite conectarnos con nosotros mismos y encontrar las respuestas a nuestra incomodidad, a nuestro dolor, etc. E incluso en un sentido político, reconocer nuestra fragilidad yo creo que nos permitiría construir sociedades más justas, más compasivas, más respetuosas por la diferencia, y eso sí que lo necesita nuestro país y el mundo hoy, pues que este tiempo creo que además ha mostrado de mil maneras que tanto es necesaria la compasión y la mirada amable y respetuosa por el otro y por la diferencia, pues no nos tenemos que ir muy lejos, pasa acá todo el tiempo, los asesinatos sistemáticos de líderes sociales, pues el racismo, por ejemplo, en Estados Unidos y todo lo que está pasando. Bueno, hay miles de casos que nos muestran que nos hace falta mirarnos con ojos más compasivos y con ojos más respetuosos y con más amor. Frente a esto y frente a la fragilidad, por ejemplo, pues como seres humanos y la debilidad de las relaciones humanas, justamente San Agustín, por ejemplo, en Ciudad de Dios, que es uno de sus textos pues más representativos, diría yo, plantea que los hombres estamos eternamente condenados a la ignorancia sobre el afecto. Amamos sin medida, pero nunca podemos saber con certeza si el otro nos ama en la misma medida. El otro nos puede decir que nos ama, el otro nos puede pues prometer o dar cuenta de su amor a través de sus actos y a través de muchas cosas, pero nosotros nunca lo vamos a saber con certeza. Y por eso amar creo que parece como un acto de fe, de confianza y que exige vulnerabilidad. Creo que solo reconociendo esa fragilidad y aceptándola, abrazándola, podemos amar de verdad y reconocer nuestras necesidades más profundas para poder construir desde ahí. A propósito de esto de la vulnerabilidad, hay una mujer extraordinaria, una investigadora de las emociones, que se llama Brené Brown, que tiene una charla en TED que pueden ver que es sobre la vulnerabilidad, muy interesante, yo creo que vale la pena como sacarle un ratico. Volviendo al principio, nuestra cultura y las estructuras sociales, económicas y culturales que nos sostienen nos han negado la posibilidad de reconocernos frágiles y vulnerables, porque de lo contrario vamos a sufrir. Si aceptamos que somos vulnerables, pues creemos que vamos a sufrir. Sin embargo, cuando nos negamos a esa posibilidad y nos blindamos con pues barreras para digamos, evitar el sufrimiento, evitar la apertura y evitar construir con otros, al mismo tiempo nos estamos negando también la posibilidad de construir el amor y de disfrutar de otros sentimientos que al bloquearnos, pues también nos los perdemos. Entonces, pues, cuando, o sea, solamente permitiendo, solamente reconociéndonos frágiles, reconociéndonos vulnerables y abriéndonos a construir con otros, yo creo que se pueden construir relaciones pues muchísimo más respetuosas y amorosas y significativas en la vida. En esta búsqueda y en la reflexión sobre la fragilidad y la vulnerabilidad y en última instancia del amor, he encontrado también que este tiempo nos ha ofrecido momentos muy escasos que pues que en el agite de los días no es posible, que son momentos de silencio. Silencio real, silencio del ruido de la ciudad. No sé si les pasó durante los primeros meses y lo vimos en redes cuando los animales empezaron a recuperar su espacio en las ciudades y salir, y no había tanto frenetismo y no había tanta bulla, pues nos encontramos con momentos de silencio que yo creo que eran oportunidades que puede que ya no sé si vayan a volver, tan claramente, de encontrarnos con nosotros mismos y de reconocer nuestras más profundas convicciones, verdades, necesidades reales. Y pues sin duda es un momento
pues para perdonarnos con nosotros mismos y seguramente también para perdonarnos con otros y en un sentido más amplio de sociedad, aceptar esas diferencias para poder construir un país distinto y unas maneras distintas. Este momento finalmente creo que nos ha mostrado que podemos renunciar a muchas cosas a las cuales nos habíamos acostumbrado, a lógicas de consumo exageradas, a viajes, a objetos que hoy puede que encontremos ya innecesarios, pero nunca podemos renunciar a la relación con otros y sobre todo al amor. La reflexión sobre la fragilidad humana entonces para mí termina siendo una reflexión sobre la vulnerabilidad, sobre la empatía y sobre el amor, que es posible solo cuando nos reconocemos frágiles. Un poco esa era mi reflexión y pues para terminar yo les quiero leer un poema que encontré en el libro de Alejandro Gaviria, El rector de los Andes. En su libro Hoy es siempre todavía, él tiene varios poemas pues como que había seleccionado y este me pareció como bonito y acorde un poco con la reflexión de hoy. Entonces se los voy a leer. Pude vivir en otro reino, en otro mundo, a muchas leguas de tus manos, de tu risa, en un planeta remoto, inalcanzable. Pude nacer hace ya siglos, cuando en nada existías, y en mis angustias de horizonte, adivinarte en sueños de futuro. Pero mis huesos, a esta hora, ya serían árboles o piedras. No fue ayer ni mañana, en otro tiempo, en otro espacio, ni ocurrirá ya nunca, aunque la eternidad cargue sus dados a favor de mi suerte. Déjame que te ame mientras la tierra siga gravitando al compás de sus astros y en cada minuto nos asombre este frágil milagro de estar vivos. El poema es de Eugenio Montejo y se llama Mientras gire la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanita, a ti por ese poema tan hermoso. Bueno, te queda una tarea, me lo tenés que pasar para yo poderlo poner en el Facebook para que lo tengan todas las personas que nos están viendo. Claro Nos alegra sí, mucho, te lo paso. gracias Juanita, nos alegra mucho tener nuevamente a Luchi con nosotros. Por la zona donde Luchi vive también está cayendo un aguacero grandísimo y esas conexiones estábamos haciendo fuerza las tres, que no se nos vaya a dañar esta transmisión, que no se nos vaya a dañar, bueno, y no se nos daña porque Luchi pudo volver a conectarse. Entonces, Luchi, si quieres, continúa con la idea que traías, compartiéndonos lo que te dice a ti este aprendizaje y ya le damos espacio a las personas que nos quieren hacer preguntas. Bienvenida, Ok. Luchi, nuevamente. Bueno, muchas gracias. Sí, estoy acá otra vez. Iba a expresar una idea que coincidencialmente acabó mi conexión y era en relación que el COVID era como un rayo desestabilizador absolutamente potente que había venido a mover todas esas construcciones personales que hemos hecho, buscando la seguridad para que tengamos una nueva mirada. Entonces, este tiempo pues, genera muchísimos cambios colectivos que si entonces nosotros, el mundo, la comunidad en que nos movemos, los podemos aprovechar, van a ser absolutamente ganadores. Tenemos, por ejemplo, la fragilidad. La fragilidad va a ser súper, súper importante porque la fragilidad nos va a mostrar que todos estamos en exactamente las mismas condiciones. Todos somos igualmente vulnerables, tenemos los mismos temores, las mismas esperanzas. Entonces, esta pandemia nos está permitiendo vernos como iguales. Eso va a significar una apertura enorme de conciencia, que va a ser un momento para que la vida pueda seguir su curso y la conciencia pueda seguir su evolución. Entonces, la fragilidad nos pone los pies en la tierra y de acuerdo a la capacidad que cada uno tenga y a la voluntad que tenga, entonces empieza a sintonizarse para hacer un cambio desde lo personal y que luego se va a lo colectivo. En ese movimiento colectivo, todos empezamos a sintonizarnos y
esa sintonía permite que podamos valorar las cosas realmente como son. Entonces empezamos a valorar a los hermanos, a la familia, a los amigos, al tiempo, al trabajo, las cosas que tenemos, le damos el verdadero valor a cada cosa. La crisis pone entonces esa lupa y al dar esa valoración verdadera, entonces uno explora cómo querer mejor, cómo querer más fácil, cómo disfrutar más la vida, o sea, cómo aprovechar el tiempo, cómo respetar al otro. Empieza a darse cuenta de que la dignidad de la vida es un derecho, y en la medida en que uno lo mira, empieza a ver la dignidad del otro. Y cuando uno empieza ya a mirar la dignidad del otro, haber puesto los ojos en la otra persona, es un avance de conciencia profundo. Y en esa profundidad nosotros lo vemos. Ese eslogan que se ha hecho, yo me cuido, tú te cuidas, en relación al tapabocas, lo que está haciendo es sintonizarnos en ese pensamiento colectivo. Nosotros podemos entonces ver que la fragilidad humana lo que está haciendo es mostrarnos una experiencia de vida. Esa experiencia de vida hoy nos la está enseñando. O sea, el profesor es el COVID, pero profesores en la vida que tengamos vamos a tener montones. Entonces, ese conocer de lo que es pasajero, de lo que no es pasajero, del valor, de lo que es correcto, de lo que no, es la mejor manera para que nuestras construcciones futuras, donde nosotros vamos a construir en el afuera y en el adentro, es donde nosotros vamos a poder expresar toda esa fuerza, pero teniendo claridad de que ahí es donde también está nuestra fragilidad. Entonces, con esta nueva conciencia, esta nueva vida que estamos teniendo, pues da inseguridad. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros miramos hacia atrás es muy fácil decir, ah, no, esto sí tiene valor, esto no tiene valor. Pero cuando miramos hacia adelante en un momento de crisis como el que hoy nos encontramos, hay una expectativa, hay un temor, pero sin embargo el ser humano sigue mirando hacia adelante. Y cuando mira hacia adelante es porque empieza a conectarse con ese centro que es intocable. Es intocable en el sentido de que no se deteriora, que es perfecto, que es seguro. Entonces, ahí es donde reside ese espacio genuino del ser humano que le permite un camino, digamos, un camino más trascendente, un camino sobre lo que es real para poder seguir adelante. Y en ese descubrimiento, cuando hay esa conexión, es cuando el ser humano comienza a preguntarse, ¿yo quién soy? Y yo, o sea, ¿yo para qué vivo lo que estoy viviendo? Entonces, ese momento es un momento absolutamente importante, que si lo unimos con lo que se está viviendo alrededor del mundo, tiene que tener resultados muy, 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 muy grandes. Y aquí, pues, llamo la atención frente al tema de la mujer, porque la mujer siempre ha sido considerada históricamente un ser absolutamente frágil. Pues somos el ícono de la fragilidad. Y cuando uno mira realmente, lo que ve es que la vida, lo que ha hecho con nosotros las mujeres, es entrenarnos de manera permanente para que seamos una reinvención a cada segundo. O sea, nosotros estamos en un movimiento constante de reinvención. Entonces, con ese don, con ese regalo que nosotros tenemos como mujeres, tenemos una responsabilidad, digamos, o tenemos un deber y tenemos una capacidad de acompañar a los hombres que están alrededor nuestro para que ellos, que no se acostumbran a su propia fragilidad en muchos casos, la vean con conciencia, la afronten desde una conciencia y de una manera tranquila y de una manera inteligente.
Pues ya para terminar, la fragilidad nos pone entonces en el camino del autoconocimiento, donde cada uno percibe ese sitio sagrado que tenemos dentro y donde el verdadero ser humano puede aparecer, y puede aparecer para hacer un discurso sobre la dignidad humana y en un lenguaje que sea público, un lenguaje que sea para todos. Bueno, esa era mi reflexión. Yo pienso que el tema de conectarse con el pensamiento colectivo nos permite a todos vivir un futuro en el mundo que sea mucho más humano, que sea mucho más fraterno, que sea mucho más equitativo. Muchas gracias, Luchi. Valió la pena esperarte. Qué reflexiones tan bellas, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, yo aquí, mientras las miro a ustedes, tengo que estar pendiente también de lo que ocurre en Facebook, y les digo que todo el mundo les manda muchas saludes. Las intervenciones de las tres han sido muy bien valoradas y la gente de verdad está muy agradecida con todas estas ideas, sugerencias, reflexiones que nos están invitando. Yo tengo que recoger tenemos 15 minutos para preguntas, les recuerdo que las pueden hacer a través de Facebook Live, pero ya tenemos algunas. Ana Mercedes, tú nos hablabas de que en estos momentos hay exceso de información. Pregunta a una de las personas que nos está viendo. ¿Hay exceso de información y hay escasez de formación? Porque los medios se están dedicando muchísimo a lo inmediato, al ya, y están dejando un poco atrás su papel formativo. ¿Tú qué opinas al respecto? Ana Mercedes, está sin micrófono. Eso uno mientras se acostumbra a mover un botón aquí, mover el otro para abrir el micrófono, ahí, pero ahí lo vamos haciendo muy bien. Habilita tu micrófono para poder escucharte. ¿Ya? Ya, claro que sí. Sí, señora. Bueno, entonces me preguntaban si hay exceso de información y falta de formación. Sí, señora, ese es el tema. Ese es el tema. Bueno, no se puede generalizar, pero yo sí siento que en general sí hay exceso de información y poca formación. Acuérdense lo que yo decía, que los medios de comunicación al informar forman o desforman, pero de todas maneras transforman. Y es una manera de educar muy sutil. Entonces, en general, yo sí creo que hay exceso y poca reflexión y poco ponerse la camiseta de educación no formal en la mayoría de los medios. Pensemos solamente la crisis que tiene el New York Times ahora. Están renunciando grandes periodistas contratados porque pues le están poniendo más cuidado a las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías parecen estar guiando los contenidos de ese periódico que ha sido tan importante en el mundo. Muchas gracias, Ana Mercedes. Tenemos ahora una pregunta para Juanita. Juanita, se impuso el silencio, la alusión que hacías al silencio, que lo sentimos mucho. Al principio eso era lo que de este confinamiento le llamaba uno la atención. O sea, no se escuchaba nada, no pasaba un carro, no. Solo los perros por ahí de los vecinos de vez en cuando nos daban alguna serenática. ¿Necesita el ser humano silenciarse más, pensar más, ir más a su interior? Jenny, yo creo que sí. Yo creo que justamente pensando en lo que planteaban a Mercedes y en la cuestión pues como de las comunicaciones hoy, creo que estamos hoy en una sociedad que nos genera demasiado ruido. No sé si a ustedes les pasó en algún momento durante la pandemia, me pasó a mí, que llegó un punto que dije no quiero leer más del COVID, no quiero leer más de la crisis en todas partes, porque termina siendo abrumador
pues digamos, las condiciones en las que está el mundo y las reflexiones infinitas, no solo sobre el COVID, sino en general sobre todo, sobre cómo debemos vivir, sobre cuáles son las mejores maneras, sobre qué es lo más sano, sobre qué ejercicios hay que hacer, sobre cuál es la postura que debes asumir frente a unas u otras cosas que pasan en el mundo, etcétera. Y en ese sentido, yo creo que somos una sociedad que le hace mucha falta el silencio, eh, pues casi en un sentido como espiritual, y por eso creo que se ha impuesto un poco y se ha puesto de moda el asunto de la meditación como, o la oración, pues para quienes son creyentes también, como momentos de silencio con uno mismo, de conexión real y de desconexión con ese mundo afuera que todo el tiempo nos está gritando de mil maneras cómo debemos actuar. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, creo que el silencio es indispensable en este tiempo, y encontrar momentos como de conexión con uno mismo es muy importante. Para algunas personas, por ejemplo, meditar o rezar es muy difícil, pero entonces encontrar momentos y espacios de silencio a través de hacer una manualidad, pintar un mandala, o incluso leer, hay veces también nos desconecta y se vuelve como un momento de silencio interior. Entonces, sí, creería que es altamente recomendable. Muchas gracias, Juanita. Pues aquí hay una pregunta que se la quiero trasladar a Luchi. Dice, nos la hace Miriam Díaz Camargo. ¿La pandemia ha sido nuestro maestro para mejorar como sociedad? Pues Miriam, lo único que yo te digo es que si la pandemia no sirve para que mejoremos como sociedad, pues no sé qué es lo que nos va a ayudar a mejorar, porque realmente es una oportunidad de oro. Es una oportunidad de oro. Creo que la sociedad empieza por cada individuo, y el hecho de que hoy estemos hablando de este tema, que hayan personas conectadas escuchando sobre este tema, que tantos queramos trabajar por mejorar, significa que tiene que estar sirviendo definitivamente. Gracias, Luchi. Tengo aquí otra pregunta. Esta es de Olga Lucía Soto. Bueno, Olga Lucía nos dice muy buenas reflexiones, muchas gracias, se me perdió. También dice Miriam, entonces, que si le complementamos diciendo en qué línea debemos tomar parte y comprometernos. Para mí, Sí, Luchi. pienso Gracias. que las líneas en que cada uno se compromete, a ver, lo primero es con uno mismo. Ese momento en que uno dice, a ver, ¿cómo yo le voy a sacar partido a la pandemia? Es empezar a mirar adentro y hacer una revisión, o sea, aprovechar la oportunidad de hacer una revisión personal y decir, bueno, para mí, ¿qué ha tenido valor? ¿Yo en qué he invertido mi vida? ¿En qué quiero invertir en el futuro mi vida? Entonces, a partir de ahí, ya eso es una ganancia. O una segunda fase sería, bueno, con las personas que me rodean, o sea, en mi familia, en mi trabajo, o sea, tú no tienes que salir a cambiar, pues ponerte la capa de batichica y salir por el mundo a salvar el mundo. No, uno en la medida en que esto es una voz a voz que se hace con las personas que uno tiene alrededor, eso se va volviendo algo grande. O sea, nosotros no nos podemos considerar que somos los salvadores del mundo, los redentores del mundo, porque pienso que el mundo está en cada uno, pero el estar en cada uno está en todos. Entonces, en la medida en que tú cambias, eso se nota y la gente a tu alrededor lo va a notar. Entonces, creo que esas serían las dos cosas. Lo tercero, definitivamente, esto tiene que tocar el tema de la compasión. Y la compasión es ser capaz de mirar al otro a los ojos y sentir que está teniendo hambre, que está teniendo dificultades, que hay que darle la mano. Entonces, ahí van ya 3 líneas de acción que yo creo que son bien importantes para empezar a hacer una transformación. Gracias, Luchi. Bueno, ya van siendo las 5:53 y esto se fue el tiempo rapidísimo.
Sigue muchas felicitaciones, sigue aquí en el Facebook la gente muy atenta. Gracias, gracias a todas las personas que se han conectado, gracias a todas las personas que nos han puesto sus mensajes, que nos han dado esta voz de aliento para seguir haciendo este tipo de paneles que nos lleven a pensar en cosas de verdad que nos permitan trascender en nuestras vidas. Como se nos va agotando el tiempo, entonces yo les pediría a nuestros panelistas, Ana Mercedes, Juanita y Luchi, si quieren darnos un mensaje final para todas las personas que nos están viendo, cómo aprovechar ese aprendizaje, ese primer aprendizaje. Somos frágiles para bien nuestro y bien de los demás. Ana Mercedes, si quiere, Juanita, la que quiera. Como quieran. ¿Empiezo yo? Listo, Ana Mercedes, gracias. Bueno, yo aprendí mucho oyendo a mis compañeras de panel, a Luchi, a Juanita. El mensaje final que quiero dar es la importancia del silencio. El silencio siempre ha sido necesario. El silencio habla más que las palabras. Entonces, es muy importante aprender a no estar en ese corre-corre de la vida a toda hora, sino a tener espacios de silencio, y esos silencios le permiten a uno crecer internamente y hacer crecer a quienes están al lado de uno. Uno puede contagiar y a uno le pueden contagiar esa serenidad que da el silencio. Como decía Juanita, yo soy católica. Las oraciones son, y está comprobado científicamente, que producen los mismos efectos que recitar un mantra para entrar uno en estado alfa, en una especie de meditación como se hace, como le enseña Chopra. De modo que silencio, orar, tener mucha fe y vivir en armonía con todos los seres de la creación, con todos los seres humanos y todos los demás seres de la creación. Yo diría eso, podría decir muchas cosas más, pero en aras del tiempo. Gracias, Ana Mercedes. Juanita, tienes la palabra. Gracias, Jenny, y pues gracias a todos por los mensajes, a todos y a todas, y a Ana y a Luchi pues por esas reflexiones tan valiosas y tan interesantes que nos plantearon. Yo pues creo que lo dije en mi intervención, pero creo que esta reflexión que plantea el Centro de Fe y Cultura sobre reconocernos frágiles, creo que es una urgencia como sociedad y como individuos, y creo que nos exige un poco como tumbar un poquito las barreras que hemos construido para relacionarnos con otros. Siento sobre todo, pues no sé tanto en otras generaciones, pero mi generación y quienes somos un poco más jóvenes, en este afán de construir relaciones como sin mucho sentido, nos llenamos de barreras que no nos permiten como conocernos de verdad de fondo y mostrarnos como realmente somos. Y entonces en ese sentido la invitación a la vulnerabilidad y abrir el corazón y ser transparentes con lo que sentimos creo que es indispensable para construir relaciones más sanas y relaciones más duraderas y bonitas. Y eso en un sentido más amplio como sociedad, pues también requiere y necesariamente pues como mayor empatía y mayor respeto y mayor comprensión y compasión con los demás para poder construir mejor. Muchas gracias, Juanita. Bueno, Luchi, ¿para qué te fuiste? Te tocó rematar. Me tocó rematar, sí. Por favor. Bueno, gracias. Bueno, lo primero que yo diría es, me llevo y les quiero dejar que debemos ver el COVID como una oportunidad. Definitivamente es una oportunidad a todo nivel. Hay que ser además selectivo con lo que se escucha y lo uno con lo de Ana Mercedes, para que nosotros, al ser selectivos, o sea, con lo que uno escucha es también lo que uno deja entrar en el alma y en el cuerpo de uno. Entonces, aprender a ser selectivos. Lo otro es concentrarnos en
en tratar en ese centro, para que la conciencia empiece a evolucionar y nosotros podamos trascender a unos espacios de una vida supremamente fácil, una cosa más fluida, donde nos podamos expresar de una manera más fácil. Lo otro que dejo sobre la mesa es que potencialicemos ese valor que tenemos como mujeres a todo sentido, porque realmente o sea, nosotros como mujeres a veces no medimos el alcance que llegamos a tener y es una responsabilidad que la debemos, o sea, es definitivamente una responsabilidad. Lo otro que pienso es que hay que levantar la mirada hacia los otros para poderlos ver. Esa sería mi reflexión final. Bueno, nuevamente muchas gracias a Ana Mercedes, Luchi y Juanita por aceptar esta invitación del Centro de Epiculturas para que nos reuniéramos esta tarde a conversar sobre ese primer aprendizaje, Somos Frágiles. A quienes nos están viendo, desde ya los invito para la semana entrante, el jueves a esta misma hora, donde ya no serán las mujeres las que tienen la palabra, sino la educación la que tiene la palabra. Y estarán con nosotros el rector de AFID, el doctor Juan Luis Mejía, rector de la Universidad Corporativa La Salle, Pedro Juan González, y el rector del Colegio San Ignacio, el padre Mario Franco. Entonces, como decían en televisión, a esta misma hora y por este mismo canal, los espero. Nuevamente a todos, muchas gracias por sus mensajes, muchas gracias por su presencia y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Feliz tarde! Chao. Gracias. Chao. Chao.